¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta. Escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del purgatorio que triunfe en el cielo. Soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de Mariana Lindmeier, que tuvo muchas revelaciones místicas, también experiencias con almas del purgatorio y sobre el purgatorio. Ella fue una monja carmelita. Nació el 24 de septiembre de 1657 en Múnich, Alemania. Tuvo una educación de estricta fe católica y con devoción a Nuestra Señora de Altötting. La casa de la familia Lindmeier fue profundamente religiosa. Mariana fue bautizada el propio día de su nacimiento en la parroquia de San Pedro, la más antigua de Múnich, Alemania. En su familia eran 14 hermanos, 6 niños y 8 niñas. Entre ellos, una hermana suya se hizo también religiosa carmelita y 4 hermanos se hicieron sacerdotes. En el bautismo le fue dado el nombre de María, del rescate de los prisioneros, que más tarde ganó un valor simbólico muy profundo para María Ana. Después de una visión de la Santísima Trinidad, anuncia en Múnich que se salvaría de un gran peligro y posteriormente de la peste. El 16 de julio de 1687 se vuelve carmelita seglar. Muere como carmelita en el convento de la Trinidad de Múnich el 6 de diciembre de 1726. En el año de 1705 escribe su diario por obediencia de su padre espiritual, Cándido de San Eliseo, carmelita, quien muere el 23 de noviembre de 1720. Desde la edad de 12 años siente la presencia de las almas del purgatorio. En la noche de la Inmaculada Concepción, en 1690, percibe la presencia del alma de la doncella María Ana Pescher, fallecida el 28 de noviembre, como si un dedo de fuego con un clavo incandescente le oprimiera su pie. Las almas, el 13 de diciembre de 1690, escuchan el cántico de alegría de María Ana y de su madre, después de que liberaron a muchas almas del purgatorio con sus obras de desagravio. Después de una visión de San Juan de la Cruz en 1691, pasa a la vida contemplativa. El 15 de mayo ve el infierno como una gran fosa y más arriba el purgatorio, como un arroyo de fuego, donde las almas se encuentran pacientes y contentas por haberse evitado el infierno. Una hora de purgatorio parece más larga que 20 años de grandes sufrimientos en la tierra. Otras veces ve el purgatorio como una prisión ardiente en llamas, como un estaño o como un hormiguero bullente con una gran cantidad de almas. Las almas se le manifiestan también como un enjambre de abejas. Ve el purgatorio como un grande lago lleno de azufre y de alquitrán para los casados que no conservaron su pureza en la vocación conyugal. A menudo le permanecía en el purgatorio duras centenares de años. A partir del 22 de diciembre de 1690, viernes antes de Navidad, ve frecuentemente a las almas, de noche, incluso durante 2 horas, envueltas en llamas, suspirando y gimiendo. De día, las percibe a través de chispas en el cuello, en las manos o sobre sus hojas. Con algunas tiemblan de frío y siente escalofríos. Algunas almas se presentan con los ojos y los rostros desfigurados por la envidia, los enojos, las vanidades, la inmodestia. El 13 de septiembre de 1703, un alma le toca la frente con la mano, porque en vida había sido obstinada y escéptica. Las almas de aquellos que mueren con júbilo se quedan menos tiempo en el purgatorio. Ve almas de sacerdotes, religiosas, duques, emperadores y de niños mayores de 4 años. Se reportan los nombres de 400 almas que de enero a marzo de 1691
de varios conventos austriacos y de Baviera fueron liberadas del purgatorio por sus oraciones y penitencias. De particular importancia, veremos las penitencias en el purgatorio, que son proporcionales a los pecados cometidos y que las almas pueden aparecer también en forma de animales para indicar la degradación a la que han llegado. Así, del mismo modo que se peca, es necesario hacer penitencia. En los años siguientes, las almas del purgatorio se le presentaron a Mariana en una forma que caracterizaba precisamente su estado de anímico. Así se escribe Mariana Lindmayer. Siempre se me hizo hincapié que es necesario hacer penitencia del mismo modo en que se cometió el pecado. Dios me ha indicado lo que les hace falta a las almas del purgatorio y cómo se les puede ayudar. Han venido almas con los ojos hinchados de tanto llorar y me rogaban que les ofreciera penitencias en el dominio de los ojos, evitando cualquier impertinencia. Otras se me han presentado hambrientas, consumidas, con un aspecto indescriptible, que me han solicitado ayunos, a pan y agua, para reparar de esa manera sus errores cometidos en vida, comiendo y bebiendo demasiado. Otras me hicieron entender con su comportamiento que habían sido impacientes e irascibles, de mal carácter, y me pidieron que las ayudara con ejercicios de paciencia y mansedumbre. Las almas que habían vivido sin represión alguna me enseñaban un cilicio, que es un instrumento de penitencia. Cuando tenía que comer por ellas, se me mostraba una mesa preparada. Las almas que habían pecado con la lengua se me mostraban con la boca clavada y se me daba a entender que por ellas especialmente tenía que guardar silencio. Las almas en la tierra que actuaron con dureza de corazón y crueldad pueden ser ayudadas solo con obras de bondad y de piedad. Lo que había faltado en el árbol de la cruz, lo mismo tenía que expiarse. Y así todos los demás pecados se tienen que expiar de la manera en que fueron cometidos. Los seductores que se convirtieron a tiempo, pero no tuvieron tiempo para reparar el mal causado, se le aparecían a Mariana con un aspecto similar al del espíritu maligno, pues es característica del demonio la de empujar a las personas hacia el mal. Las almas que en vida habían controlado poco sus ojos, tenían que mostrarse con ojos espantosamente grandes. Las almas de los que habían prendado demasiado de sus conocimientos, se habían jactado de ellos, se le aparecieron con cabeza deforme, o sea, los que se sentían que sabían todo. Mariana podía reconocer la vanidad por el rostro canceroso. Si un alma se tocaba la frente con un dedo, quería significar que en vida había sido una testaruda. Un alma susceptible se reconocía por la cara volteada, mientras que la pereza se reconocía del aspecto muy malo de las manos. Cada vez que Mariana veía un alma que rezaba en una esquina, entendía que en vida no había sido obediente y no había seguido el orden correcto. Las personas que en vida habían amado demasiado a los animales tenían que mostrársele con esos animales alrededor de su cuello. Las almas que en vida se habían preocupado demasiado por las cosas terrenas y dejado en segundo lugar las cosas eternas, se reconocían por su figura pequeña y con aspecto infantil. Algunos hechos que Mariana dejó en sus notas aclararán lo expuesto arriba. A la medianoche del 15 de diciembre de 1690, vino a verme un alma del purgatorio, que yo había conocido muy bien en vida. Era un músico de la corte, un buen violinista, Johann Georg Loader. Era el maestro de música de mi hermano Franz, y me había dado clases a mí también. Era una persona a la que le gustaba tomar. Como nunca se enojaba conmigo, yo lo reprendía a menudo y le decía que así se estaba cortando la vida. Murió el 7 de enero de 1688, mientras dormía profundamente.
Sobre la cortina de la cama apareció esta alma en forma de un sapo enorme y monstruoso. Desperté asustada, porque creía que era el espíritu maligno. Esa alma se dio a conocer moviendo las cuerdas de mi cetra con tanta violencia que pensé que se iban a romper. El miedo desapareció y le pregunté por qué se me aparecía de esa forma. El alma me explicó que el mostrarse con el aspecto de un animal le causaba una pena muy particular y que eso se debía a que en vida se había portado en forma similar. Como el sapo vive en lugares húmedos y lodosos y quiere estar siempre en lo mojado, así esa alma le había gustado mucho tomar. El alma admitió que así él se había acortado mucho su vida, y si no recibía ayuda, tenía que sufrir tantos años como le había quitado a su propia existencia. Otra alma del purgatorio, un albañil que había trabajado muchas veces en la casa de mis padres y tenía la mala costumbre de blasfemar y de tomar, se me mostró detrás de una reja muy gruesa, como se guardan los animales salvajes. Levantó sus manos hacia mí y con muchos suspiros solicitó mi ayuda y me explicó que sufría fuertes dolores en la lengua por sus imprecauciones. Tenía que pronunciar la palabra del sacramento de manera particularmente devota, y yo misma sufrí mucho por él, con ayunos y sin agua. También en este caso vi que Dios lo había llamado de este mundo a temprana edad, por su vida repugnante, y que habría tenido que sufrir todavía mucho tiempo. Si no se le hubiera concedido la gracia de aparecérseme, su súplica fue sencilla: tú puedes y debes ayudarme. Pero gracias a que ya lo ayudó, no tuvo que pasar tanto tiempo en el purgatorio. Mariana soportó muchos sufrimientos por las almas del purgatorio. Recibió muchas revelaciones para sacarnos de nuestra indiferencia. Un 15 de mayo fui llevada al purgatorio. Vi un pozo gigantesco lleno de oscuridad. No pude ver el final. Vi que el pozo estaba ocupado. Había desorden y mal olor. Era como una pocilga. Vi otro lugar en el lado derecho, un pozo monstruoso. Vi como una rueda de molino, pero era de fuego, de agua ardiente. Entendí que el pozo era el infierno. La cascada era el purgatorio donde las almas se sumergen en agua ardiente. En mi trato con las almas del purgatorio, que están unidas con la voluntad de Dios, vi que son pacientes con sus sufrimientos. Están felices de estar en el purgatorio y no en el infierno. Para las almas santas, en el purgatorio parece una hora más larga que 20 años de sufrimiento en esta tierra. Si las almas santas pudieran salir del purgatorio, ya ellos quisieran estar en la gloria eterna de Dios, pero prefieren quedarse todo el tiempo necesario para purificación de sus almas. Las almas arden del amor de Dios y el deseo de estar con Él. Vi el purgatorio como una prisión de fuego. Todos los fuegos no se podían comparar con él. Vi un gran estanque que había peces blancos. Tenía sus bocas abiertas hacia mí y se me indicó que debería refrescarlos con mis lágrimas y la sangre de Jesús, ofreciéndolo todo por ellas, y que debía hacer buenas obras y ofrecerlas. Vi que eran muchísimas almas de purgatorio. Era como un hormiguero que a simple vista no se ven todas las hormigas, pero que si lo abres un poco, ves que son muchísimas. Pocas personas se preocupan por las almas de purgatorio, que es una gran multitud. Los sufrimientos del purgatorio frente a la eternidad son un periodo, un tiempo. Tenemos que hacer penitencia para expiar y reparar nuestros pecados. Dios castiga a muchos en esta vida y en la que sigue, porque estuvieron casados y no respetaron la castidad en su matrimonio y sus deberes de Estado. El purgatorio es un lugar en el que el Salmo 88:13 se llama Tierra del Olvido. De ahí, en verdad eterna, no saldrás hasta que hayas pagado el último comino. No saldrás hasta que hayas pagado el último céntimo. María Ana dice que en la siguiente vida todo se calcula con mucha precisión y que en esta vida es muy difícil de entender.
Hay muchas almas que llevan mucho tiempo en el purgatorio. Vi que mi abuelita no me pudo venir a ver hasta que pasaron 17 años después de que había muerto. Se puede estar en el purgatorio cientos de años. Todo lo que no ha sido expiado y reparado en esta vida tiene que ser reparado en la otra. Dios nos ha dado los medios para limpiar y purificar el alma en esta vida y purificarla para la próxima vida. Las almas del purgatorio me enseñaron que hay que hacer buen uso de los sacramentos, de las oraciones, las indulgencias, que por sufrimientos, adversidades, enfermedades, problemas, sacrificios, podemos reparar y expiar y purificar mucho en esta tierra. Y es que, hermanos, yo les he dicho que si nosotros ofrecemos en esta tierra lo que nuestra vida cotidiana, nosotros nos vamos a estar purificando aquí en la tierra. Por ejemplo, si tienes una enfermedad, dice: Señor, yo te ofrezco esta enfermedad por la que estoy pasando, en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. Señor, yo te ofrezco este sufrimiento por el que estoy pasando ahorita, en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. O si estás pasando por algún problema, o puedes, por ejemplo, hacer un sacrificio de decir: no voy a comer el pan el día de hoy. Dices: yo ofrezco el sufrimiento, el sacrificio de no comer pan el día de hoy. Lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados, los de mis antepasados y por las almas de purgatorio. Ofrezco el sacrificio de ir a trabajar el día de hoy y todo lo que voy a hacer el día de hoy. Lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. O si estás en el tráfico y estás atrapado, ofrezco el sacrificio de estar aquí en el tráfico, lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. Recuerda que para poder reparar tenemos que estar en estado de gracia. Esto significa no vivir en pecado mortal. Y si tú ahorita, por ejemplo, no estás en estado de gracia, puedes recobrarlo yéndote a confesar y viviendo los sacramentos. Esto es, por ejemplo, cumplir los 10 mandamientos, ir a misa los domingos y todos los mandamientos de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, no dirás falsos testimonios ni mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo, entre otros. Y así vas reparando. Es muy importante estar en estado de gracia para poder reparar. Por eso vale la pena que ahorita que mientras estamos vivos, nosotros pongamos nuestra vida en orden todos, en el sentido de que estemos en estado de gracia y reparemos nuestros pecados y ofrezcamos todo lo que estamos diario viviendo en nuestra vida cotidiana. O por ejemplo, si te vas caminando a algún lugar, dices: bueno, yo ofrezco el sacrificio de irme caminando a tal lugar. Lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de los pecados personales, míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. O si vas a rezar un rosario, dices: yo ofrezco este rosario que voy a rezar en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. O si vas a ir a misa, puedes decir: ofrezco mi misa, mi comunión y mi limosna de hoy, los uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y los ofrezco en reparación de mis pecados, míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. Otra cosa que también le dijeron las almas de purgatorio a María Ana es que los que aceptan su muerte voluntariamente pasan poco tiempo en el purgatorio. Dios es muy bueno. Los sufrimientos son cortos comparados con la eternidad, y cualquier sufrimiento es bueno frente a las personas y las almas que están en el infierno. Para los que han sido muy duros con sus vecinos, no es tan fácil salir pronto del purgatorio. Nos cuenta Mariana: me he visto a una mujer en 1704 que era conocida como piadosa. Se me apareció después de 15 años.
y dijo que le costaba trabajo llegar al cielo, que las personas la consideraban como una santa y que por eso ella sufría porque no rezaban por ella, porque la gente, dice ella, la gente no hace suficiente oración por nosotros. La condesa Mariana Josefa Teresa Presbinit era muy apegada a Mariana. La visitaba durante su vida. Después de su muerte la visitó a las 4 de la mañana cuando estaba con los dolores de parto y ella murió. Se le apareció después del coro y le pidió comuniones. Le dijo que nunca se había privado de la comida y entonces varias personas de la comunidad hicieron comunión por ella y por el privilegio sabatino del escapulario color café de la Virgen del Carmen, subió al cielo. La condesa murió con el escapulario de la Virgen del Carmen puesto. Los medios mejores para ayudar a las almas del purgatorio es la Santa Misa. También rezar el Via Crucis, rezar el rosario. Puedes decir la misa por algún difunto. Puedes mandar decir misas, por ejemplo, por los difuntos de la familia Gómez Pérez en tu parroquia. O puedes tú acudir a misa y cuando estés en la misa decir: yo ofrezco esta misa que voy a escuchar, la limosna y la comunión, la uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y la ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio. O si no te acuerdas, simplemente dices: bueno, yo ofrezco esta misa, la limosna y la comunión que voy a hacer hoy, en reparación de mis pecados personales míos, de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Mariana tuvo muchas revelaciones místicas y comunicación con las almas del purgatorio, como la siguiente. Ya algunos años antes que Dios se dignara a concederme la gracia de comunicarme con las almas del purgatorio, yo les fui dando testimonio o prueba de mi apego por ellas. Aprendí mucho con esta práctica de las virtudes y precisamente porque las propias almas me avisaban y aconsejaban con todo el cuidado, no caía fácilmente en una falta, pero en todo eso ya no pensaba en otra cosa y mucho menos aún podía soñar con liberar esas almas del purgatorio. Por algunos años recibió de parte de las almas del purgatorio muchos avisos de diversos modos. Es decir, a medida en que ella misma progresó en la práctica de las virtudes, siempre pidió a Dios que la liberara de tales manifestaciones, con recelo de que el maligno se entrometiera en ellas y así la engañara. Las pobres almas le mostraron a Mariana que en el otro mundo todo está calculado con una exactitud absoluta, que en esta vida difícilmente se puede hacer una idea perfecta de esa duración. La permanencia en el purgatorio dura muchas veces algunos centenares de años, o sea, 100 años o más. Todo eso me hizo ver cómo es grande la ofensa hecha a Dios por el pecado y que todo cuanto no fue expiado en esta vida, lo debe ser en la otra. Por eso, yo les he dicho, hermanos, que en esta vida reparemos nuestros pecados, como lo hemos mencionado. Simplemente, como decía San Juan de la Cruz, que haz de cuenta hagamos sacrificios, hagamos penitencia, ¿no? Hacer una penitencia es, a lo mejor, si en tu casa alguien va a barrer, dices, bueno, yo barro, y es una penitencia que puedes ofrecer, decir, bueno, yo ofrezco el barrer, el trapear, el hacer la limpieza en reparación de mis pecados personales míos, de mis antepasados y por las almas del purgatorio. O puedes hacer algún sacrificio, por ejemplo, decir voy a ayunar hoy de ver la televisión, o voy a ayunar hoy de no ver el celular, ¿no? O voy a ayunar 1 hora de no ver el celular. Y entonces dices, ofrezco este ayuno de no ver el celular durante 3 horas o durante toda la mañana, en reparación de mis pecados personales míos, de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Y así puedes hacer sacrificios o simplemente puedes en la mañana decir, Señor, todas las mañanas puedes decir, Jesús, ven en tu divina voluntad, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día,
y todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, buenas obras, esfuerzos, todo lo que voy a hacer en el día, lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, míos, de mis antepasados y por las almas de purgatorio. Mariana nos cuenta: una noche me olvidé y me fui a dormir, mas las pobres almas permanecieron todo el tiempo dando vueltas alrededor de mi cama. Me levanté y la rocié con agua bendita, y solo hasta entonces pudieron descansar. Hermanos, que Dios los bendiga. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, a nosotros y a nuestras familias eternamente. A todos los que estamos escuchando este canal y formamos parte de nuestras redes sociales, Facebook, Al Purgatorio Una Manita, o este canal de YouTube, Al Purgatorio Una Manita, nuestro canal de Ser Santo. Cúbrenos a todos con la sangre preciosa y escóndenos en tus 5 llagas. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Hasta pronto.